Bienvenido a toda la audiencia que nos está viendo desde, me han comentado, desde toda Latinoamérica, incluso también desde España, en la mesa que me toca moderar hoy tenemos a dos representantes de empresas de aquel país. Y bueno, la verdad que es una mesa muy interesante, es un desafío importante que tenemos hablar después de la charla que nos diera nuestro director nacional de energía. Y estuvimos comentando un poco con los colegas de la directiva de Auder la importancia de este panel. Creemos que en los demás paneles también va a surgir el tema, pero queríamos tener una mesa exclusiva para este tema en particular. Le hemos llamado La energía en el mundo post-pandemia, perspectiva del mercado, y creímos conveniente que nos acompañaran expertos de empresas multinacionales, de empresas que se mueven en el mundo, trabajando para el mundo de la energía, pero desde una perspectiva de asesoría, de consultoría, de ingeniería, de tecnología, un poco de distintas perspectivas, ver cómo ellos perciben el impacto de esta situación que nos encontramos, pero también la idea que buscábamos es ver un poco el futuro, qué nos depara el futuro en este mundo post-pandemia, en el mercado de la energía, cuál será la nueva normalidad. Nos acompañan entonces Santiago Blanco, vicepresidente y responsable de DNV GL Energy para España, Portugal y América Latina, ingeniero industrial por la Universidad de la República, con más de 30 años de experiencia en el sector. Sus principales áreas de actuación son el despliegue de energía renovable, la operación de los sistemas y mercados eléctricos y la implementación de tecnologías. Es un asiduo participante en conferencias tanto en Europa como en América Latina sobre los desafíos de la transición energética. Bienvenido, Santiago. También nos va a acompañar Leonardo Benítez, que es director global del mercado de energía y utilities de Minsait Indra. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando en proyectos de consultoría y tecnología para el sector energético en diferentes geografías y desde 2019 es el responsable global de la división de energía. Minsait está presente en más de 500 compañías energéticas en el mundo y cuenta con una oferta muy importante de soluciones y servicios para este sector, siendo España su principal mercado. Nos acompaña también desde un poco más cerca Carolina Hernández desde Chile. Carolina es ingeniero civil industrial electricista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora ejecutiva del CIER Chile y senior manager de energía y cambio climático en EY. Carolina tiene más de 15 años de experiencia en energía, dedicada al desarrollo y gerenciamiento de estudios y proyectos para el sector privado y público. Fue parte de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Energía de Chile. Carolina es además profesora guía de evaluación de proyectos en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido publicada por la Universidad de Berkeley por su trabajo en energía, directora de la Fundación de Ingenieros de la Universidad Católica, que otorga becas a jóvenes ingenieros de escasos recursos, y fue reconocida además el presente año por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile al incorporarla en el registro de mujeres con habilidades para directorios. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña James Ellis desde San Pablo, Brasil. James es jefe de investigación en América Latina de Bloomberg NEF, con sede en San Pablo. Lidera un equipo de analistas enfocado en la investigación y el análisis de energía limpia, transporte avanzado, industria digital, materiales innovadores y productos en toda la región. James tiene un MBA de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton y un MBA magna cum laude de la Universidad de Nueva York. Bienvenido a los cuatro y muchas gracias por estar hoy con todos nosotros. El tema de esta mesa es un tema que venimos conversando desde hace tiempo con colegas, los hemos escuchado en un sinfín de webinars y congresos virtuales que hemos tenido a lo largo de todos estos meses. Yo en particular, como representante de Auder, pero también como responsable de Enel en Uruguay, seguimos unos estrictos procedimientos
para proteger básicamente 3 pilares en nuestra empresa, pero creo que la mayoría de las empresas están con lo mismo. El pilar de nuestros colaboradores, protegiendo la salud de los mismos, protegiendo la salud de sus familias, permitiendo que la mayoría de ellos o todos aquellos que puedan hacer teletrabajo lo hagan, modificar los procedimientos para que esto así sea y para que ese trabajo se realice de una manera eficiente y óptima, implementación de paneles de comités de crisis en cada uno de los países. A nivel infraestructura, que sería el segundo pilar, cómo mejoramos nuestros procedimientos para optimizar la operación de nuestros assets. Un tema muy importante, la reducción y la optimización de los equipos de trabajo en campo, que tienen que seguir existiendo, tienen que seguir trabajando en campo, hacer equipos más pequeños, cambiar sus procedimientos, asegurar la continuidad del negocio. Y finalmente, el tercer pilar, no menos importante, nuestros socios y nuestros clientes, a quienes también tenemos que proteger como empresa de servicio que somos. Entonces, en ese sentido, yo iniciaría una primera ronda con Santiago Blanco, preguntándole a Santiago, y la misma pregunta irá para el resto. Santiago, un poco cuéntanos desde DNV GL Energy cómo han procesado este momento, cómo lo han interiorizado, cómo estaban preparados y qué cosas han implementado para asegurar el trabajo y con seguridad y con salud de los empleados, de los clientes y de los procesos que llevan adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero, muchas gracias a Auder por invitarme. Es la segunda vez, creo, que participo, esta vez remotamente. Y bueno, lo dijiste al pasar, obviamente soy ingeniero industrial de la Universidad de la República, es porque soy uruguayo, con lo cual no soy el único en este panel, lo cual habla muy bien de los ingenieros uruguayos. Y entonces es especialmente agradable poder participar, aunque en este caso una pena porque tenga que ser desde España, ¿no? En el caso de DNV GL, nosotros veníamos trabajando hace ya tiempo, obviamente, como muchas empresas, en la digitalización, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, en la flexibilización de las formas de trabajo, ¿no? Estos fueron dos elementos claves porque nos permitieron, por un lado, no depender tanto de los trabajos en campo, muy especialmente las inspecciones, y por otro lado, estar preparado para trabajar remotamente desde casa, ¿no? En nuestro caso, por hacer un poco el resumen, y se parecerá, supongo, a lo que Leonardo contará después, que también está aquí en Madrid, durante el mes de febrero el tema ya estaba candente. Podemos considerar que inclusive en España debimos habernos dado cuenta antes de que la importancia del coronavirus, porque ya a mediados de febrero, la segunda mitad de febrero, en Italia el tema era grave, pero realmente no había esa conciencia, ¿no? En nuestro caso, recibimos, en base a las directivas corporativas que tomamos y un poco a la situación de España, nosotros en la primera semana de marzo, decidimos cerrar las oficinas y enviar a todo el personal a home office, ¿no? Esto fue especialmente bueno porque nos anticipamos 10 días a lo que fue la recomendación oficial, ¿no? Es algo de lo cual además hemos evaluado que los equipos han quedado muy satisfechos porque en ese sentido nuestros mecanismos de prevención funcionaron, ¿no? A partir de ahí, llevamos ya desde los primeros días de marzo hasta ahora que estamos a fines de julio, pues llevamos ya 4 meses y medio en esta situación, poco más, poco menos parecida seguramente a la que hay en Uruguay. Sabéis todos que afortunadamente en Uruguay la situación es mucho mejor que en España, aunque yo creo que en Uruguay se tomaron las medidas con lo cual todos hemos vivido relativamente confinados este periodo. Podemos decir en resumen que como empresa y como personas hemos logrado seguir funcionando casi que sin ningún impacto en nuestras operaciones. En ese sentido, y además creo que no somos los únicos, como lo decía en la parte previa que escuché al ingeniero Dan Cap, se ha demostrado que el trabajo remoto, el trabajo desde casa, además de múltiples ventajas, es posible y además permite trabajar de muy buena manera, ¿no? Entonces yo creo que, en resumen, pues prevención, mucho cuidado de la gente, herramientas digitales para evitar los trabajos en campo y la posibilidad de estar permanentemente conectado, y flexibilidad como nuevo mecanismo de trabajo para que los equipos puedan trabajar integrados en una red global, pero desde su casa, ¿no? En ese sentido, creo que el coronavirus
no ha tenido un impacto importante para nosotros y podemos estar orgullosos de lo bien que lo hemos gestionado. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, DNVGL Energy. Seguimos con Leo, para seguir el orden que habíamos. Después cambiamos un Sí, poco el orden. Seguimos con Leo. bueno, voy Leo, yo entonces. buenas tardes para Bueno, ti allí nada, en Madrid. hola, ¿qué tal? Sí, no, un placer, no quiero repetirme con Santiago, pero efectivamente nos hubiese gustado a Santiago y a mí vernos ¿no? en Montevideo en esta. Seguro que tendríamos agenda para estos días para pasarlo bien. Pero bueno, nos toca estar en casa, es lo que toca, pero realmente encantados de estar en el Congreso. Para mí la primera vez que hablo, pero sí que como Indra hemos estado presentes en las últimas ediciones patrocinando y consideramos que es un evento muy importante y es un placer estar aquí. A ver, nosotros desde un punto de vista, yo creo que un poco como DNVGL, ¿no? Muy parecido. Ya teníamos ciertos mecanismos de trabajo remoto, con lo cual lo que hicimos fue acelerarlo, pero no hubo un gran problema, digamos, desde la perspectiva de Indra, de poner a su gente a trabajar en casa. Otra cosa ya son los clientes, ¿no? Nosotros, como comentaba Jorge en la introducción, trabajamos en muchos clientes, en muchas geografías, con muchas realidades y ha habido de todo, ¿no? Realmente ha habido compañías que estaban muy preparadas y fue muy rápido hacer la transición. Fijaros que nosotros hacemos un poco de todo y tenemos, yo qué sé, mesas de ayuda o helpdesk, pues tenemos mantenimientos de escadas, ¿no? Que es un tema que dice, bueno, el escada, ¿no? Aquello que hemos hecho cosas, y lo comentaba Santiago, que probablemente nos lo decían hace 6 o 8 meses y nos hubiésemos llevado a la cabeza. ¿Cómo puedes dar una escada desde casa, ¿no? O sea, eso es una locura. Estás diciendo, no se puede, eso tiene que estar aislado, tal, no sé qué. Lo hemos logrado. Tenemos soportando la escala del operador, porque esa gente pues trabaja de casa. Con lo cual, la tecnología estaba, yo creo que había un poco más de reticencias más culturales, que la tecnología no estuviese preparada para que nosotros pudiésemos hacer eso. Luego es verdad que ha habido geografías, ha habido clientes donde hemos tenido más problemas, fundamentalmente luego lo comentaremos probablemente, ¿no? Compañías que no estaban quizás en el grado de digitalización que estaban otras y que por tanto pues todavía, por ejemplo, los canales físicos eran muy importantes y obviamente si tengo que cerrar mis oficinas comerciales, los clientes van a ir a la web y si no tengo preparada mi app y tal, pues no puedo cobrar en línea, con lo cual si no puedo cobrar, bueno, han habido obviamente problemas ya puntuales en algunos clientes que sí que hemos intentado en la medida de lo posible pues salir del paso, ayudarles, digamos, en esa transición. Pero bueno, han habido, digamos, un poco subida, algunos bien, otros no tan bien. Pero bueno, en general, desde la perspectiva de Indra, de los empleados, ha ido todo muy bien. Pero luego supongo que comentaremos, digamos, los diferentes escenarios de madurez digital y cómo ese grado de madurez digital ha impactado que nuestros clientes, las empresas energéticas, hayan soportado esto mejor o peor. Muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Seguimos entonces con Carolina desde Chile. Carolina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, mucho gusto. Bueno, yo también digo que me hubiese encantado obviamente estar hoy día allá, pero estamos cada uno desde nuestras casas. Yo en particular desde el 13 de marzo en Chile, digamos, encerrada, afortunadamente en un espacio bastante amplio, así que contenta en ese sentido con la familia. Bueno, contarles que desde Iguay, obviamente tiene un impacto no menor la pandemia porque es una transformación cultural tremenda que todos debemos enfrentar y que tiene impacto en la forma como nos relacionamos con los clientes, cómo nos relacionamos con nuestra gente. Es toda una transformación que yo creo que va a tener consecuencias que van a ser permanentes en el largo plazo. En Chile estuvimos muchos años tratando de implementar una ley de teletrabajo que gracias a la pandemia logramos que salga aprobada en un par de semanas. Y aceleró todas estas discusiones y como todos muy bien deben haber discutido ya muchas veces, esto realmente nos trae una transformación digital acelerada en todos nuestros procesos que va a tener impactos permanentes, pero sobre todo va a tener impactos culturales. Y en ese sentido, yo creo que en Iguay estábamos sumamente preparados para abordar esto, porque como empresa la flexibilidad siempre fue uno de nuestros principios y pilares. La flexibilidad y la cultura. Hace ya un tiempo, por ejemplo, nosotros no contamos con
con escritorios permanentes u oficinas permanentes. Todos los días reservamos a través de una aplicación el puesto donde nos vamos a sentar y llegamos y definimos dónde vamos a estar ese día. Es una definición a diario. Muchas veces partes un día en un cliente y terminas el día en otro. Ese ritmo es sumamente habitual, por lo tanto que de un día a otro pasemos a una situación de teletrabajo permanente, nuestros equipos estaban preparados para ese esquema. Y adicionalmente, hace mucho tiempo, como llevamos implementando políticas de flexibilidad y donde se consideraba que el trabajar desde la casa era un derecho de todas las personas y poder hacerlo libremente, informando y obviamente cumpliendo con los objetivos, teníamos una cultura que estaba y tenía a la gente apropiada para responder a eso, lo cual no quiere decir que durante este proceso no tengamos que hacernos cargo de todo lo que significa el cuidar de nuestras personas a distancia. Y finalmente yo rescato un tema que es muy importante y lo que nos mantiene cohesionados, lo que nos mantiene unidos, es un sentido de identidad y cultura común en Iguay que nos lleva a que seamos ágiles, que seamos rápidos, que transformemos esta etapa de pandemia en oportunidades, en que realmente estemos al lado del cliente acompañándolo y tratándolo de ayudar en todas sus transformaciones, que van a ser muchas. Así que desde esa perspectiva yo creo que la pandemia tiene obviamente todos los impactos que implica el encierro y al mismo tiempo todas las oportunidades que trae, sobre todo para las empresas que están dispuestas a apoyar a los clientes en esta transformación digital que tanto necesitamos. Muchas gracias, Carolina. Y finalmente damos la bienvenida a James. Bom dia, James, lá en São Paulo. Buen día, buenos días, Jorge. Igual Y, vamos a bueno, hablar en español, por supuesto, pero quería darte la ok, bienvenida y los vamos. buenos días en tu idioma y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y tenés tus minutos para esta primera exposición. Ok, voy a intentar de no hacer un portuñol tan terrible, pero muchas gracias a Auder, a mis colegas aquí también. ¿Cómo estamos enfrentando la situación de pandemia aquí en Bloomberg? En general, hacemos muchas visitas a clientes, presentamos nuestro trabajo en muchos eventos externos y organizamos nuestros propios eventos. Entonces, no poder viajar y poder ver a las personas en persona fue definitivamente un shock. Pero yo noté que en nuestra respuesta fue bastante rápida para una gran empresa y creo que contar con muchos colegas en Asia y sobre todo en China ayudó bastante con esto porque por supuesto ellos tuvieron que tomar medidas de precaución muchos meses antes que nosotros. Por lo tanto, tener un footprint y una mentalidad global era una ventaja. Aquí en São Paulo, claro, hemos estado trabajando desde casa desde mediados de marzo y todavía no tenemos una fecha para regresar a la oficina y yo sospecho que podríamos estar teletrabajando así por lo menos el resto del año, pero vamos a ver. Yo digo que con respecto a los negocios, creo que somos afortunados porque en este momento de crisis nuestros clientes están confiando más que nunca en nuestros datos y nuestras herramientas también ayudan a los clientes para administrar sus negocios de una forma virtual. Entonces, esto ha sido un punto importante. Pero, por supuesto, cuanto más largo sea la recesión económica y más dificultades que veamos, habrá más desafíos, particularmente en torno a nuevos negocios. Pero en general, el negocio para nosotros ha sido resistente hasta la fecha y tuvimos la capacidad de aprender de nuestros colegas en Asia, que fueron los primeros afectados. Entonces yo digo que el trabajo en equipo, la flexibilidad y la resistencia han sido las principales lecciones que hemos aprendido acá. Y yo también descubrí que ha aumentado el contacto de alguna manera con mis colegas en la industria, ya que las personas buscan mantenerse informadas y tener discusiones, pero por supuesto tiene que estar en videoconference, desafortunadamente, pero así es. Bueno, muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias a todos.
En esta segunda parte de esta mesa redonda, lo que sí me gustaría preguntarles es, estamos hablando de cómo ha impactado la pandemia en el mundo energético en general. Entonces, ustedes desde su visión, la tecnología, la asesoría, la consultoría, la colaboración con este mundo de la energía, ya sea a nivel distribución, a nivel de renovables, a nivel de movilidad eléctrica, ¿cómo, desde su punto de vista, cómo han visto que el mercado para el cual ustedes trabajan, o sea, sus clientes, han enfrentado esta situación? Es decir, tenían las herramientas, no las tenían, tenían los procesos desarrollados, no los tenían, a algunos les impactó más o menos. Eh, ¿Hay diferencias a nivel regional entre cómo fue afectada una empresa u otra? Quizás un mismo grupo empresarial que esté presente en España y en Latinoamérica y en distintos países de Latinoamérica fue impactado de distinta forma. Un poco esa sería esta segunda parte de la exposición, obviamente dando a entender cómo los procedimientos, cómo la tecnología los pudieron ayudar o no, si faltaban o tenían que ser adaptados. Entonces vamos a comenzar para cambiar un poco el orden, comenzamos por Leonardo, ¿te parece, Leonardo? Tenía el mute puesto. Encantado. Obviamente nosotros como empresa tecnológica pues un poco lo que hemos buscado como un poco haciendo un diagnóstico, ¿no? De hecho, hicimos hace poco una especie de encuesta o un estudio con los CEOs de las principales empresas energéticas en España, y la verdad que estuvo muy bien. Es un informe que os podéis descargar de nuestra página web y demás, y un poco hablando con ellos, como más allá de lo que nosotros percibíamos, cómo ellos identificaban esto, ¿no? Y básicamente hablábamos de tres, bueno, se puede ampliar, ¿no? Pero tres áreas o cuatro como principales, ¿no? Por un lado, obviamente, todo lo relacionado con el teletrabajo, lo comentamos antes, con lo cual ahí no voy a incidir, pero había empresas más o menos preparadas para el teletrabajo. Todas nos transmitían pues su beneplácito por las inversiones que habían hecho antes para tener inclusive todo lo que son las herramientas colaborativas, pues el Teams o el Webex o lo que se usen, ¿no? Y cómo el hecho de tener esas herramientas en la nube, virtualizadas, digamos, en la nube y no en sus servidores, permitió que pudiesen escalar, porque obviamente la demanda creció de forma exponencial de prácticamente una semana para otra, y pudieron aguantar el tirón de alguna forma y dar soporte a sus empleados y a sus operaciones sin muchos problemas, ¿no? Algo que en compañías que probablemente no tuviesen ese esquema, pues tendrían más problemas. Otros son los canales digitales, ¿no? Otro aspecto que es fundamental, ¿no? Los canales digitales para interactuar tanto con clientes como proveedores resultaron absolutamente críticos, algo que obviamente casi todas las empresas ya tenían, pero el grado de sofisticación o de infraestructura que tuviesen para atender esos tanto clientes como proveedores hizo que aquello fuese más rápido o tuviese más problemas. Hemos visto algunas empresas en otras geografías que tenían sus canales digitales muy poco desarrollados y tuvieron verdaderos problemas para algo tan simple como cobrar las facturas o atender a los clientes, o obviamente la lectura se vio afectada porque no podíamos tener gente en campo. Entonces, bueno, todo el tema, lo que lleva al tercer punto, que es la automatización de las operaciones, ¿no? El conectar los activos energéticos a los sistemas, ¿no? Obviamente, pues el ámbito de Smart Metering, ¿no? El Smart Metering, obviamente, en España, que ya prácticamente está al 100% de Smart Metering, pues no provocó ningún problema porque se puede seguir leyendo. Obviamente, si no tienes la medida inteligente y tienes que sacar los lectores a campo y no los puedes sacar, pues tienes un problema. Luego tienes que estimar, y estamos viendo en algunos países de Latinoamérica que cuando tengo que estimar luego de 3 meses, de repente descubro que me sube la factura y tengo problemas y la gente protesta. Con lo cual, todo lo que es automatizar la conexión con las infraestructuras, tanto clientes como infraestructuras, redes o plantas de generación, resultó fundamental también para pasar esto mejor o peor. Y el último ámbito que todos nos comentaban es el tema de ciberseguridad. Hubieron en estos meses ataques, porque obviamente el hecho de abrir los canales
abrir para que te puedas conectar desde fuera, también abrió, digamos, las posibilidades de que los malos, por decirlo de alguna forma, se pudiesen tratar de entrar a las infraestructuras de TI o de OT, y eso ha provocado que algunas compañías hubieron más ataques durante este tiempo, y las que estuviesen más preparadas para gestionar esos ataques de ciberseguridad, pues salieron mejor que otras que tuvieron verdaderos problemas, y algunas que han tenido afecciones, digamos, a sus operaciones porque les han entrado a los servidores y han generado algunos problemas. Con lo cual, yo creo que esos son los 4 grandes ámbitos, digamos, donde el grado de madurez digital o el grado de automatización que tenían las empresas fueron, digamos, un factor relevante para que pasase sin prácticamente impacto o tuviesen impactos en determinados procesos. Está bien, Leo, muchas gracias. Seguimos también, evidentemente, desde la visión que les toca a cada uno de ustedes sobre la misma temática, ¿no? El impacto, ¿no? Entonces, vamos con Carolina en Santiago de Chile, por favor. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para contar experiencias un poco más locales y especialmente el caso chileno. Obviamente los impactos son sumamente diferenciados dependiendo del segmento del que estemos hablando, de la cadena eléctrica, de la cadena de valor. En el sector distribución, tenemos en Chile una tremenda diversidad de empresas distribuidoras, empresas tremendas como Enel, que tienen todas sus plataformas y que son tremendamente digitales y que probablemente tienen una buena cantidad de todas las soluciones disponibles en el mundo. Y nos encontramos también con empresas con características rurales, con baja, digamos, bancarización de sus clientes y muy, digamos, soportados por una atención uno a uno en zonas rurales. Entonces nos encontramos con toda esa diversidad de clientes que no, obviamente no todas las empresas se encontraron en la misma situación y capacidad de responder. Nos encontramos con temas de flujo de caja asociado a la interrupción de la cadena de pagos. Cuando uno observa el sector distribución, observa que es el sector que recauda principalmente para los otros segmentos, y en Chile nos hemos visto enfrentados a algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos ciertos porcentajes de la población que está recibiendo beneficios de gobierno para no pagar las cuentas de electricidad durante este tiempo. Al mismo tiempo existe un acuerdo un poco, digamos, no comunicado públicamente porque tendría tremendos impactos, pero como no hemos avanzado en el nivel que hubiésemos esperado en materia de smart metering, no estamos teniendo una medición precisa, es una estimación y la verdad es que tampoco se está ejecutando los cortes y reposiciones. Entonces eso va a tener un impacto obviamente en la caja en el largo plazo y hay que cuidar la salud financiera. Y en un mercado como el chileno, que no está integrado verticalmente, cuando se corta la cadena de pagos y la posibilidad de que se corte, o solamente el riesgo de que se corte la cadena de pagos, genera conflictos y roces entre los distintos actores. ¿Qué pasa si una distribuidora deja de pagar a una empresa renovable, por ejemplo, durante este periodo, con todos los impactos que podría tener más adelante? Esos son aspectos que hay que estar monitoreando y que en ese sentido hemos estado apoyando al sector para identificar los niveles de liquidez con los que se enfrentan y cómo enfrentar esta situación. Obviamente el tema de cómo responder y contar las herramientas digitales es el desde hoy día para poder ayudar a las empresas del sector. Pero también es necesario encontrar y mirar oportunidades. Y en ese sentido, en la búsqueda de oportunidades, no todas las empresas están en la misma posición, hay distintos niveles de madurez, hay empresas que están respondiendo, hay empresas que están sobreviviendo y hay empresas que están encontrando que realmente esta pandemia es una oportunidad, por ejemplo, de un crecimiento inorgánico, una oportunidad de M&A, una oportunidad de encontrar otras empresas que pudiesen ser atractivas de adquirir y que pudiesen añadir valor a sus activos y que realmente es una época interesante también de compra, independiente de lo duro que pueda a lo mejor sonar, pero son oportunidades de mercado que se generan. Entonces, la verdad es que hay que estar con todo ese prisma de soluciones que implican desde las soluciones operacionales al día a día hasta apoyar una visión estratégica del sector que realmente está mirando un poco más allá de esta caída temporal de demanda. Y bueno, la verdad es que en ese sentido el sector chileno se mantiene en fuerte movimiento, principalmente por muchos aspectos regulatorios que están ocurriendo en Chile.
aspectos regulatorios, como por ejemplo cambio en la remuneración de la generación distribuida. Eso está haciendo que tengamos un transitorio de corto plazo en el cual los proyectos que logren ingresar en esa época van a seguir teniendo acceso a un cierto precio estabilizado. Eso obviamente tiene un tremendo atractivo porque nos pone una ventana de tiempo de inversión en el cual tenemos que cumplir y obviamente va a existir un fuerte movimiento tanto en transacciones como nuevos proyectos que tienen que entrar en operación antes de esa fecha límite. Es algo obviamente interesante. Tenemos al mismo tiempo un importante movimiento gracias al cambio en la regulación de flexibilidad. Entonces estamos observando que estamos generando un mecanismo que está empezando a ser atractivo el almacenamiento a nivel país y nos encontramos con escenarios en los cuales estamos viendo una serie de proyectos de almacenamiento muy interesantes, no solo lo que es, digamos, apoyo en servicios complementarios, sino que también almacenamiento de energía para respuesta en peak, potencia de suficiencia, como le llamamos localmente. Y bueno, tenemos una serie de otras actividades que siguen moviendo el mercado, como por ejemplo licitaciones de transporte público que aceleran la electromovilidad y que observamos en Chile que tenemos casos exitosos en materia de electromovilidad que están empezando a ser interesantes. Estamos con un centro de electromovilidad en el cual igual está participando como parte de uno de los consorcios que está compitiendo y de hecho estamos participando con Enel en conjunto y con otras empresas del sector. Entonces es una época interesante en el sentido de nuevos desarrollos. Y la verdad es que lo que nosotros seguimos observando es que el sector se sigue moviendo, el sector sigue buscando nuevas soluciones atractivas, está muy, digamos, activo en materia de nuevas tecnologías disruptivas, estamos teniendo discusiones interesantísimas en materia de cómo aplicamos blockchain con smart contract, cómo traemos virtual PPAs a Chile, de qué forma estamos certificando las renovables, de qué forma estamos entregando transparencia al mercado. Y el principal driver, que creo que es importante también mencionarlo y que es también parte del caso chileno, es que nos encontramos con un acelerado proceso de descarbonización. Observamos que empresas como Enel están retirando activos en materia de carbón, centrales que se construyeron en el año 2012 y que la están sacando de operación. O sea, estamos hablando de activos de muy poca vida y todo eso asociado a un plan público-privado acordado en el cual se llega a un acuerdo de que Chile no va a tener más carbón, de que el carbón va a estar completamente retirado hacia el año 2040, que vamos a tener una matriz, un país carbono neutral y que tenemos que poner los esfuerzos. Entonces esa decisión política que se traduce en un montón de políticas públicas y que al mismo tiempo el sector privado ha empezado a internalizar muy rápidamente y a verse en acciones concretas, está motivando un sector dinámico y digamos bastante sustentable y de hecho con una visión bien de recuperación verde con post-COVID. Esa yo diría que es como la visión que podría traspasar de lo que yo observo del mercado chileno al menos. Muchas gracias, Carolina. Y esto me da pie para preguntarle a Santiago, que viene a continuación. Entonces, algún tema que habíamos comentado con él, el tema, porque Carolina tocó un tema interesante, el tema del precio. ¿Cómo se vio afectado en los mercados de energía, el precio de la energía, las renovables? Santiago, en tu visión de España y Latinoamérica, ¿qué nos puedes contar al respecto en ese sentido? Bueno, gracias Jorge. Sí, efectivamente, conversábamos el otro día. Si queréis me centro un poco más en el mercado español. Latinoamérica es difícil hablar de una realidad latinoamericana porque los mercados latinoamericanos son absolutamente singulares uno a uno y lo que sucede en Uruguay no tiene mucha relación con lo que sucede en Chile, lo que sucede en Brasil ninguna con México, ¿no? En el caso de España sí que es claro. Yo creo que España está en este momento, previo al COVID y aún hoy, esperemos que de futuro de forma aún acelerada, en un proceso de impulso a la transición energética muy importante. Sabéis que en Europa los objetivos 20-20-20 fueron de alguna manera una señal importante en los últimos 10, 15 años. Es verdad que gracias al COVID en buena medida se cumplirán en casi todos los países porque el primer impacto que ha habido es que ha bajado la demanda, han bajado significativamente las emisiones de CO2 y ha subido la penetración de renovables, ¿no? Con lo cual, en el caso de España, que podía haber alguna duda sobre si llegamos al objetivo de 20% que tenía España, parece claro que en el 2020 llegaremos por estos elementos singulares, ¿no? España venía trabajando muy fuertemente
en los objetivos 2030, dentro de lo que en España se llama el PNIEC, que es el Plan Nacional de Energía y Cambio Climático, que fue aprobado y que tiene como objetivo, para que os imaginéis lo que estamos hablando, instalar durante 10 años seguidos una media de entre 5 y 6 gigavatios anuales, ¿no? de forma tal de que al cabo de estos 10 años lleguemos al 2030 con una cifra, los 23 gigavatios con lo que comenzábamos hace 1 o 2 años, terminen siendo cerca de 50, los eólicos, y los 4 gigavatios de fotovoltaica terminen siendo más de 30 y pico, ¿no? En ese escenario, España tenía en el 2019 y 2020 ya el objetivo marcado de instalar 5 o 6 gigavatios, y esto se ha mantenido, ¿no? Y los precios, ¿cómo han reaccionado? El mercado, ¿cómo ha reaccionado? La caída de la demanda llegó a ser en algunos momentos cercana al 20%. Hoy por hoy, en el acumulado anual, hay una caída de la demanda del 8% en el acumulado anual, de enero a fin de junio, y a nivel de precios estamos viendo también caídas significativas de precios, que llegaron, para que os hagáis una idea, el precio medio del pool España siempre tiene el precio del pool un poco más alto que el precio medio europeo. Al ser periférico es un poco más ineficiente. Digamos que Alemania, los países nórdicos con la fuerte hidro y Francia con la nuclear son siempre un polo más competitivo. España no está plenamente integrado con el resto de Europa, con lo cual solo un porcentaje del tiempo logra converger en precio, y en el resto, por restricciones, es un poco más caro. Con lo cual España se había movido todo este tiempo últimamente entre 40 y 50 euros, y muchas veces por encima de los 50 euros, ¿no? 15-20% por encima de la media europea, ¿no? Eso además era un gran driver de despliegue de renovables, porque las renovables a esos precios podían competir muy bien, ¿no? Durante los meses más críticos de la pandemia, el precio de la energía bajó por debajo de los 20 euros. Se llegó a estar en 15 euros. En algunos lugares de Europa tuvimos precios negativos. El mercado español no permite precios negativos, pero en otros países sí que hubo precios negativos de forma bastante sostenida, o por lo menos bastantes momentos, y los precios fueron muy bajos, tanto en Europa como en España. Uno de los informes que en DNVG le hacemos y que está disponible, luego en un momento si queréis podéis mostrar el link, habla justamente de la previsión de lo que va a pasar con el precio, ¿no? Actualmente estamos tanto en Europa como en España por encima del 20% de caída de precio, ¿no? En este momento estamos inclusive por debajo, bueno, depende del día, entre 25, 30. Ayudó entre comillas para que no caigan tanto los precios, un cierto parón bastante significativo de unas cuantas centrales nucleares en Francia, que hizo digamos, que la caída de la demanda no fuera tan dramática con respecto a la oferta, pero en términos generales sí podemos decir, en resumen, que ha habido una caída muy significativa de la demanda, moderada ahora, en España, ya digo, 8%, aunque llegó a estar en torno al 20%, que se tradujo en una caída de precios. Con lo cual, una de las dudas en un escenario europeo donde el grueso de los proyectos, de alguna manera, directa o indirectamente, están financiados a mercado. España está viviendo un boom de las renovables porque los proyectos yendo a mercado sin ningún tipo de subasta ni ningún tipo de subsidio son competitivos. Un proyecto, para que os hagáis una idea, un proyecto solar en España que tenga garantizado 28 o 30 euros el megavatio hora es competitivo, y los precios estaban por encima del 40 euros. Ese gran driver del despliegue de las renovables, ahora tenemos un poco de duda cómo se va a moderar, porque sí que prevemos que los precios se van a mantener en los 30 en los próximos años, por lo menos, ¿no? Esto, por un lado, obviamente es una buena noticia porque abarata el coste de la energía, lo cual es una dimensión muy importante de la competitividad europea, pero por otro lado también tiene, y podemos verlo un poquito más adelante, algún impacto sobre el dinamismo del mercado de energías renovables, que en el caso español estaba previsto que estuviera en 5 o 6 gigavatios anuales, ¿no? Solo para terminar, un último comentario, Jorge, disculpa. A nivel de la ejecución de los proyectos, realmente la industria española y el sistema español demostró un impacto casi nulo. Los proyectos siguieron funcionando, el sistema eléctrico siguió sin funcionar, no hubo ningún elemento relevante de inestabilidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Iberdrola en un proyecto de 500 megavatios de solar, lo pusieron en funcionamiento hace poco. La industria, quitando las 2 semanas más críticas del confinamiento,
fue capaz de continuar trabajando en la ejecución de los proyectos y se espera que este año se conecten a la red al final pues por encima de los 3 o 4 gigavatios, cercano a los 5 gigavatios. Está bien. Santiago, muchísimas gracias. Y vamos también de nuevo con James en San Pablo. James, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Bloomberg, como analista de mercados de energía, contanos qué impactos has visto en Latinoamérica, en el mercado energético. Si querés, podés ahondar en temas como, por ejemplo, algún tema particular que hemos visto en varios de los mercados latinoamericanos, que es la inadimplencia, ¿no? O sea, la falta de pago de los clientes, la falta de cobro de las empresas en los clientes finales de distribución, por ejemplo. Ok, yo puedo comentar un poco sobre eso. En primer lugar, lo siento, el ruido que tenemos acá en construcción en el apartamento al lado, lo siento mucho. No se escucha, no se escucha, tranquilo. Ok, qué bien. Bueno, llevamos varios meses en la pandemia. Yo creo que aún está lejos de ser claro cómo evolucionará sus impactos económicos y en salud global en los próximos años, dado al alto nivel de incertidumbre en las perspectivas. Aquí en Bloomberg estamos utilizando 3 escenarios para pensar en la gama de posibilidades en términos de cuánto durará la pandemia y cuánto tiempo los países tendrán que mantener las medidas de intervención que impactan la actividad económica. Y también el soporte a la parte de la población más vulnerable. Y estos son más o menos una pandemia de onda única, de onda múltiple, y también una ola duradera, que es lo peor. Lo que estamos viendo en este momento para los renovables a nivel mundial es que, bueno, nuestra predicción a principios de año era que las instalaciones eólicas y solares superaría los 200 giga por primera vez en 2020, este año. Esto sigue siendo solo una posibilidad para nosotros en nuestro escenario más optimista, lo que sería la onda única, pero el total también podría ser tan bajo como 153 giga en el escenario de pandemia duradero. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de una reducción global en esas dos tecnologías de 25%, pero en todos los casos nosotros pensamos que la construcción se recupera y crece por todo lugar hasta 2022. Entonces, y nosotros pensamos que la recuperación será bastante fuerte. Otro punto interesante, parece que la energía eólica será el sector más resistente a través de la pandemia, y esto se debe en gran parte a retrasos en los plazos de los proyectos en lugar de cancelaciones o cambios en las dinámicas fundamentales del mercado. Por otro lado, pensamos que solar es un poco más variable debido a escalas de tiempo del proyecto más corto, a proyectos más pequeños y el efecto de políticas cambiantes que puede afectar, acelerar o reducir instalaciones de una forma más repente. Pero entonces hasta ahora estamos viendo estamos viendo capacidad o volúmenes de proyectos cambian de este año para 2021. Y bueno, claro, en la región lo que me preocupa es el potencial de una pandemia más prolongada, más duradera, que traiga una perspectiva más sombría a medida de que la desaceleración económica más larga ponga en peligro los proyectos sin subsidios que dependen de una demanda y precios firmes. Pero tal vez terminando de una forma optimista, lo que hemos encontrado impresionante y tal vez incluso sorprendente es cómo ha sido la inversión este año. Ha sido muy resistente tanto en el lado de solar que eólica. La inversión global en nueva capacidad de energías renovables aumentó un 5% en el primer semestre de 2020.
desafiando la recesión que estamos enfrentando, y fue de 132 mil millones, y esto fue impulsado por financiamientos de energía eólica offshore de 35 mil millones. Eso representa un aumento de 319%, mientras que hemos visto la inversión en energía eólica onshore y solar cayeron 21 y 12%. Entonces, esas nuevas tecnologías, esos sectores como offshore wind que están en andamiento, están creciendo, son muy importantes para la industria global en este momento. Muchas gracias, James. Y bueno, ahora una ronda final que es básicamente lo que le da el nombre a esta mesa, ¿no? El mundo post-pandemia, ¿no? O sea, ese futuro que preveemos estará sucediendo, cómo el mercado de las renovables, el mercado de energía eléctrica en general, vislumbramos ese mercado en el corto, mediano, largo plazo. Esa vuelta, esa recuperación del mercado, esa vuelta a la normalidad, ¿cómo vemos que será? Nosotros desde Enel en particular, ya se ha lanzado un plan que tiene varios aspectos. El retorno no va a ser un retorno, sino que será un retorno en fases. Habrá que reentrenar a nuestros colaboradores en los nuevos procedimientos. Tenemos que reimaginar el futuro será completamente distinto. Nuestros consumidores nos exigirán cosas nuevas, las cadenas de logística también. Permanecerá el teletrabajo llegó para quedarse. Y luego, evidentemente, lo que es potenciar todos los aspectos de digitalización y de introducción de nuevas tecnologías. Entonces, empezando por este último punto, voy a dar paso a Leonardo Benítez para que nos cuente desde un punto de vista de la tecnología qué es lo que vislumbramos a futuro de cómo este mundo post-pandemia evolucionará. Bueno, yo creo que incidir efectivamente, concuerdo contigo, Jorge, que no vamos a volver al estadio anterior, inclusive cuando cruzamos los dedos, ¿no? Encuentren la vacuna y nos la pongamos todos, que espero que sea pronto. Inclusive después de eso ya hay cambios que se quedarán, ¿no? Y uno de ellos es el teletrabajo, y efectivamente no vamos a seguir teletrabajando el 100%. Yo me muero si tengo que estar todo el día en casa. Ya estoy deseando salir y coger un avión, ¿no? Pero sí que trabajaremos más en casa, habrá un porcentaje. Nosotros obviamente en Indra estamos mirando cuál es ese porcentaje, es el 50%, es el 70%, es el 30%, dependerá obviamente de las distintas actividades, pero está claro que el trabajo en casa va a ir a más, ¿no? El teletrabajo. Pero más allá del puesto de trabajo, creemos que se va a acelerar la digitalización, ¿no? Y no quiero repetirme, pero lo que nos comentan los CEOs y los CDOs, ¿no? Los Chief Digital Officer de las principales empresas con las que hemos hablado, y estoy hablando de la propia Enel, obviamente que es una empresa global, o de Iberdrola, o de Repsol, o de otras con las que hemos hablado, que tienen un footprint muy, muy global, siempre nos inciden en lo que es automatización de los procesos, ¿no? Tanto el mundo del IoT, de lograr conectar a toda la infraestructura, no solamente la infraestructura que tenemos ahora conectada, que es una parte pequeña de toda la infraestructura que tenemos en campo, sino llegar hasta el sitio más recóndito, ¿no? Obviamente hasta el cliente, hasta la baja tensión, al aerogenerador, a la pala, a todos los elementos, digamos, que puedo sensorizar, pues digamos, conectarme y ser capaz de aplicar inteligencia sobre esos datos y ser capaz de tomar decisiones prácticamente de forma autónoma, ¿no? Todos nos hablan de que esto va a provocar que se acelere ese tema, ¿no? Otro tema es la robotización de procesos, ¿no? Los procesos que son, digamos, que son repetitivos, pues que los hagan robots, ¿no? Cuando no hablamos de robots, robots soft, ¿no? No hablamos de robots que vayan a ir caminando por la oficina, ¿no? Pero todas esas tareas se pueden robotizar. Hay mucha inversión prevista para robotizar procesos. Y un poco con la idea de que esas empresas pasen a ser data-driven, ¿no? De process-driven a data-driven. O sea, que sus decisiones y las decisiones del día a día y las decisiones inclusive más estratégicas se basen en datos, ¿no? Y ahí está todo el mundo.
Por otro lado, los canales digitales, ya lo comenté, meter inteligencia en esos canales digitales, o sea que ahí hay pasos que dar, y en Latinoamérica hemos visto que, como comentaba Carolina, ¿no? Las empresas pues son un poco, hay mucha disparidad entre las grandes empresas y las empresas más pequeñas o con menos capacidad de inversión, pues yo creo que todas van a ir ahí porque necesitan invertir en ello. La virtualización de las infraestructuras, el uso del cloud es clave, pues Enel es un caso que tiene el 100% de sus infraestructuras en cloud. Las empresas no están todas en ese estadio, pero todas están viendo que tienen que ir ahí, que no tiene sentido probablemente tener sus propias infraestructuras y todo la logística y el problemas logísticos que le generan, ¿no? Y finalmente la ciberseguridad, insisto, ciberseguridad va a ser un tema clave en que las empresas ya estaban invirtiendo y cada vez van a invertir más, porque a medida que conectemos más los clientes, que conectemos los trabajadores, que conectemos las infraestructuras, van a aparecer más amenazas y todo el mundo está preocupado por ello, porque lo primero es la seguridad, antes que nada, antes que la productividad es la seguridad, y poniendo la seguridad por delante de cualquier inversión tecnológica que vaya a hacer, la ciberseguridad debe ser algo clave y que tiene que estar by design, ¿no? O sea, no tiene que ser una ciberseguridad por diseño que esté desde el inicio de cualquier inversión tecnológica que vayamos a hacer. Gracias, Leo. Ayer repasaba el informe que nos comentaba Santiago más temprano de NVGL Energy y me daba pie entonces para introducirlo a Santiago en el tema del impacto de la transición energética a largo plazo. ¿Cómo el COVID-19 impacta? Y de eso creo que nos habla ese informe, ¿verdad, Santiago? Sí, bueno, efectivamente nosotros todos los años publicamos, lo presenté en la reunión pasada de AUDER, nuestro Energy Transition Outlook, que es una visión hasta el 2050. Ahora estamos justamente trabajando, es un documento público que todos podéis tener poniendo disculpad la propaganda, dnvgl.com, y ahora en septiembre lanzaremos la actualización, ¿no? Lo que hemos hecho recientemente es publicar dos reportes asociados a ellos específicos, uno centrado en el impacto que el coronavirus prevemos que va a tener en la transición energética, y otro el impacto del coronavirus está teniendo en los mercados energéticos mayoristas, ¿no? Sobre el tema de la transición energética, nosotros creemos que desde el lado positivo hay múltiples drivers que están empujando a que el despliegue de las energías renovables, a que todas las empresas o la mayoría de ellas estén avanzando muy fuertemente en el despliegue de las energías renovables, como es el caso magnífico de Uruguay, sin ninguna duda, el caso de empresas como la tuya, Jorge, como Enel, Iberdrola y tantas otras, están impulsadas primero porque la tecnología está disponible y es competitiva, porque la economía, las finanzas están permitiendo en la mayoría de los países que el coste, al final son proyectos de inversión que dependen muy fuertemente del coste del capital, que en la mayoría de los países, muy especialmente en Europa, en este momento es muy accesible y permite que los costes de financiación sean muy bajos. También un creciente compromiso de la sociedad y finalmente, variando país a país, y en eso lamentablemente en Latinoamérica no todos los ejemplos son positivos sobre las políticas de impulso a las renovables. Hay países significativos de América Latina que están retrocediendo en el despliegue de las renovables, pero de todos estos bloques, cuando analizamos el futuro, nuestro Energy Transition Outlook en general lo que mostraba es que lamentablemente todo este despliegue no era suficiente, aunque las cifras son extraordinariamente altas y se multiplicaría el despliegue de renovables en el futuro de forma muy grande. Sin embargo, no va a ser suficiente para cumplir con los objetivos de París. Y sabéis que se prevé que los 1,5 grados de sobretemperatura sobre la media, depende de los estudios, pero se alcanzarían en los próximos años, y en la década de los 40 se alcanzarían los 2 grados, ¿no? Nuestro estudio, lo que estamos actualizando y lo que saldrá en breve, y el borrador que tuviste, Jorge, reflejaba, es que la caída de la demanda que se está produciendo hoy y algunos cambios de comportamiento, como muy especialmente el del home office, va a tener un efecto permanente de futuro. Va a haber unos cambios de paradigmas que harán que nos obliguen a ajustar nuestra estimación de la evolución de la demanda energética, ¿no? Prevemos que va a ser una caída del 8% de forma más sostenida con respecto a lo que eran las previsiones previas. Esto es, que de aquí al 2050 la demanda energética
va a ser un 8% menor a la que creíamos antes, ¿no? Entonces, primera respuesta, el efecto del coronavirus es una reducción de la demanda energética con respecto a las previsiones previas. Punto 1. Punto 2, esto, manteniendo el despliegue de las renovables, aunque con algunos efectos e impactos que la van a mitigar en algún caso, va a hacer que mejoren algo nuestras previsiones de penetración de renovable y con ello de emisiones de CO2. Sin embargo, y de forma categórica, esa mejora no es más que de 1 o 2 años. Esto es que la sociedad, por resumirlo en una frase, digámosle, categórica, que ganaríamos 1 o 2 años, como mucho, en alcanzar los 1,5 grados, los alcanzaríamos en nuestras previsiones en el 2029, y otro 1 o 2 años, en este caso 2 años, en alcanzar los 2 grados ya cerca del 2050. Entonces, en resumen, caída de la demanda, mejora en algo de las emisiones de CO2, pero lamentablemente no suficientes para cumplir los objetivos de París. No sé si respondí, Jorge, la pregunta, y a todos, el informe está disponible y nos encanta compartirlo y hablar de ello, así como el acceso a la base de datos en la que se basan todos sus estudios. Gracias, Santiago, gracias. La verdad que se agradece además que este tipo de informes sean públicos y se puedan compartir y que estén accesibles para todos. Entonces, doy la palabra a James para no dejarlo siempre al final, para que nos des, James, tu visión desde Bloomberg de cómo prevén que el COVID impactará los mercados a futuro. ¿El impacto será positivo, será negativo, será un impacto importante, no será tan importante? James. Bueno, muchas gracias. Hablando de la región de América Latina, yo creo que es importante recordar que antes de COVID-19, la inversión en energía limpia y las adhesiones de capacidad de energía limpia alcanzaron nuevos récords en el año pasado. Y esto nos da una cierta confianza de que el impulso fundamental está ahí. La nueva inversión en energía limpia total fue de aproximadamente 18.3 mil millones el año pasado. Y yo concordo completamente con lo que el señor Santiago habló sobre las tendencias de tecnología fundamentales estaban aquí antes de la pandemia y van a estar ahí después también. Pero bueno, hay un poco, yo veo también algunos nuances, algunos detalles en la cuenta que son importantes también, sobre todo sobre las tecnologías de consumo, que nosotros pensamos que estos son las más afectadas en los próximos años, y específicamente vehículos eléctricos y sistemas solares residenciales. Y esos efectos podrían sentirse hasta 2022 por lo menos. El sector, por ejemplo, el sector fotovoltaico a pequeña escala en Brasil, aquí en Brasil, estaba en camino para un año récord antes del COVID, pero esperamos ver este crecimiento de capacidad moderarse mucho a medida que los consumidores enfrentan incertidumbre. Con vehículos eléctricos, los efectos de la pandemia o de una pandemia más larga también serían fuertes, con ventas totales de los vehículos hasta 2023, casi a la mitad en un escenario de una sola ola. Entonces, un gran impacto también en el sector de fabricación de baterías y equilibrio también en los metales claves como litio, cobalto y el níquel. Entonces, algunos impactos interesantes en la cadena ahí. A nivel de sistema de energía también los operadores de red y de sistema están enfrentando dos problemas claves. En primer lugar, una reducción repentina de la demanda, lo que significa efectivamente mayores penetraciones de energías renovables que antes y fricción en la realización de operaciones y mantenimiento normal debido a los lockdowns y medidas de distanciamiento. Y eso ha llevado a una mayor necesidad de medidas de control de voltaje y frecuencia y otros servicios auxiliares.
Entonces, vamos a ver una necesidad creciente de nuevos recursos de downward flexibility. Y nosotros vemos esto, pensamos que esto es una tendencia importantísimo que está surgiendo de la pandemia. Okay. James, muchas gracias. Y finalmente cerramos con Carolina. Carolina, el COVID llegó, ha impactado claramente. Entonces la pregunta que te hago para esta intervención final, ¿cuáles crees tú que serían las disrupciones tecnológicas más importantes que veremos en los próximos años para hacer frente a los cambios que el COVID nos ha obligado o que estaremos obligados a hacer? Bueno, hace un tiempo ya en EY venimos trabajando junto al sector para tratar de identificar cuáles son las soluciones que requiere no solamente el sector eléctrico, sino que es transversal a cualquier tipo de negocio que quiera volver a trabajar. Entonces, frente a eso, hemos estado trabajando bastante en soluciones que son orientadas a tratar de pensar esta nueva normalidad, que la hemos paquetizado dentro de una solución que se llama Back to Work. Esas soluciones están orientadas hacia hacer un monitoreo preventivo, trazabilidad, siempre obviamente respetando la identidad de la persona, pero finalmente tratando de encontrar soluciones para las cuales podamos volver a convivir en este entorno, digamos, de corto plazo, y que están sustentadas en montones de plataformas que hoy día existen y que hemos ido desarrollando soluciones, como por ejemplo Video Analytics, que es una solución que estamos desarrollando hace ya un buen tiempo para tratar de entregar mejor análisis de la información en video que capturamos en todas partes y que no somos capaces de procesar. O sea, si me preguntan Data Analytics, Video Analytics y otro tipo de soluciones como Machine Learning, inteligencia artificial, son las principales disrupciones que estamos observando en el sector y que probablemente nos van a hacer muchísimo más eficientes. Un solo ejemplo, hace un par de días observábamos un código abierto que programa en Python en un par de segundos. Uno escribe hoy día un texto, dice, me gustaría lograr tal cosa, un objetivo en lenguaje humano, y lo traduce a un lenguaje computacional de máquina. O sea, eso son cosas que obviamente nos eliminan como 2 o 3 ramos en la universidad el primer año en que entramos, solamente, y que probablemente nos van a hacer repensar muchísimas cosas. Y por otra parte, las tecnologías obviamente propias del sector, y ahí tenemos un montón de temas que avanzar. Yo creo que las tecnologías hoy día las tenemos. El gran desafío que tenemos es cómo realmente habilitarlas. Y creo que en Chile, en particular, una de las cosas que estamos en deuda y que es importante que exploremos, es que hemos sido capaces de desarrollar todo el mercado de energías renovables a gran escala, grandes parques solares, grandes parques eólicos, pero estamos tremendamente en deuda aún con todo lo que es la pequeña escala de generación distribuida, con mejores soluciones para los clientes industriales y sobre todo con mecanismos de financiamiento para ellos. En ese sentido, es una explosión que venimos esperando ya hace 5 o 6 años monitoreando y que no explota en la tasa que nosotros esperamos. Y obviamente nos encontramos que el principal tema, obviamente, es desconocimiento, información, pero al mismo tiempo financiamiento. En el momento de que cuando hablamos de una recuperación verde, cuando queremos impulsar la economía de vuelta desde el sector energía, encontremos mecanismos y propongamos mecanismos atractivos para que el sector energía sea relevante en la recuperación. Y en ese sentido, ejemplos como por ejemplo lo que está haciendo California, que comentaba al principio. No sé si en Uruguay tendrán esa experiencia, pero en Chile, por ejemplo, nosotros todas nuestras casas las pagamos con créditos hipotecarios, con tasas bajísimas, de largo plazo, créditos a 20 años. Incorporar en el crédito hipotecario que se hizo en California, el equivalente, el techo solar, hizo explotar el mercado en un plazo cortísimo. Ese es uno de los grandes temas que nosotros acá en Chile tenemos y que necesitamos pensar en una generación distribuida y mecanismos en los cuales aceleremos. Sobre eso, obviamente, todos los que somos consultores de negocios estamos encima con herramientas más sofisticadas
que queremos llevar e impulsar en la industria y que estamos trabajando para ello, pero no obstante, lo que nos falta hoy día, obviamente, son los esquemas para poder habilitar todas esas condiciones. Así que eso sería un poco lo que me gustaría destacar. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, la verdad que agradecerle a los cuatro por sus exposiciones muy claras. La verdad que nos aportan muchísima información, tanto del mercado europeo como del mercado, en particular el mercado español, como del mercado latinoamericano, visiones diferentes, complementarias en cada uno de sus segmentos. Y tenemos algunas preguntas, que tenemos ahora unos 10 minutos, 9 minutos, que van llegando, que agradecemos a la audiencia que nos está siguiendo por las redes. Por favor, hagan llegar y nos la harán llegar a la mesa. Hay una en particular que es para James, que tocó el tema, pero creo que es importante quizás para ahondar un poquito más, en un minuto o dos. El impacto COVID, cómo ha impactado en la caída de la demanda y en la caída de los precios del petróleo, cómo esto a su vez repercutirá en el mercado de la movilidad eléctrica, ¿verdad? James. Bueno, sí, estoy aquí. Bueno, yo pienso que es una pregunta muy buena. No sé si yo puedo responder de una forma completa. Yo creo que tal vez estamos haciendo mucho trabajo en vehículos eléctricos en el nivel global, porque realmente acá en la región las ventas siguen muy bajos. Por ejemplo, un poco menos de 1% de las ventas globales totales en 2019 estaban en América Latina, un poco más de 4.000 en total, hablando de baterías y híbridos juntos. Entonces, yo no veo un impacto muy fuerte acá en la región cuando estamos hablando de la adopción, porque es, todavía son early adopters, podemos decir aquí en América Latina. Entonces, ese efecto el efecto de la queda de los precios no vamos a ver un impacto tan fuerte. Pero hablando del nivel global, sí, yo pienso que, claro, la caída de los precios de combustible van a traer el punto de equilibrio entre los precios de vehículos de combustión interna con vehículos eléctricos un poco más cerca. Estamos haciendo análisis sobre eso, sobre la sensitividad, pero con certeza un impacto fuerte. Ok, muchas gracias, James. Más adelante, para nuestra audiencia, habrá una mesa exclusiva de movilidad eléctrica, también que quizás que va a estar moderando mi colega Fernando, podrán ahondar también en ese tema. Hay una pregunta adicional que yo creo que puede ser tanto para Leonardo como para Carolina, así que le voy a dar la palabra a ambos. ¿Veremos explotar finalmente la tecnología blockchain post-COVID? Bueno, yo creo que, rápido, y dejo a Carolina, que creo que coincidimos porque lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que blockchain es una tecnología más. Yo creo que lo que tenemos que buscar son los casos de uso, los casos en que la tecnología aporte cosas al negocio. Con lo cual, el reto está en encontrar esos ámbitos en que la tecnología aporta valor. No, estamos viendo ya muchos proyectos por ver casos de uso, ¿no? En lo que es el certificado del origen de la energía, pues hay muchas compañías que ya han aplicado blockchain para poder certificar el origen de la energía y poder, digamos, de alguna forma traspasar eso al cliente como un valor agregado. Todo el mundo espera que esto pueda explotar de alguna forma por responder a la pregunta en aquel momento en que puedan empezar a hacerse transacciones peer-to-peer, en el momento en que yo tengo mi panel solar en mi techo y le venda a Santiago, que está del otro lado de Madrid, energía en determinado momento, ¿no? Y que me pueda vender pues almacenamiento de su coche eléctrico cuando esas transacciones se puedan dar.
que todavía yo creo que nos falta dar unos cuantos pasos para ello. Blockchain es la tecnología, yo creo que es la única posible que podría soportar ese tipo de transacciones cortas, digamos, y muchas, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que blockchain es parte de la solución, pero siempre tenemos que pensar primero en el valor que aporta más que en la tecnología per se. Carolina. Yo comparto plenamente la visión de Leonardo en el sentido de que uno tiene que ser agnóstica en materias tecnológicas y tratar de encontrar la solución que agrega mayor valor a los clientes y que da mayor valor al mercado. Entonces, en ese sentido, blockchain tiene unos espacios increíbles y que de hecho estamos prontos a sacar un documento con respecto a cuáles son los espacios que nosotros observamos que en el sector energía están aportando. Obviamente el tema de certificación de renovables es un tema, de hecho la Unión Europea acaba de sacar un proyecto con EY y una startup en el tema. Estamos trabajando acá en Chile en la materia, ustedes con el UTE también están trabajando en el tema. No obstante, hay otros espacios enormes en los cuales ya existen plataformas. Nosotros tenemos una plataforma, por ejemplo, para inversión distribuida en materia de inversión en electromovilidad, porque un punto de carga no lo podríamos usar entre muchos a través de este tipo de tecnología. Estamos viendo soluciones para facilitar la comercialización de energía, como bien decía Leonardo, en materia peer-to-peer, pero es una solución que hace mucho tiempo venimos necesitando en esquema de redes microgrids o redes que tienen, digamos, un nivel de autonomía diferente, donde no hay una empresa distribuidora haciéndose cargo, digamos, de la gestión y que son espacios pequeñitos, pero donde hay pequeñas oportunidades. Y yo creo que en ese sentido, siempre con un foco de pensando hacia dónde vamos, cómo estamos agregando valor y en ese sentido blockchain está reduciendo el costo de la transacción y tratando de, digamos, impactar el negocio de manera positiva, va a haber una oportunidad. Y hoy día hay oportunidades súper claras que ya se están desarrollando alrededor del mundo y de hecho en Chile tenemos hartos casos. Así que en ese aspecto estamos bien orgullosos con el avance que está existiendo en la materia. Muchas gracias, Carolina. Nos queda muy poco tiempo y una última para Santiago. ¿Ha llegado, Santiago, alguna pregunta sobre el informe? En particular, nos piden dónde lo pueden bajar, dónde lo pueden consultar, si podés compartir esa información de nuevo, más allá de temas particulares del informe, ¿no? La gente lo que nos dice que lo quiere leer. Sí, el informe se llama Energy Transition Outlook, y en nuestro ETO, ETO, y si tú pones en Google, si querés, no sé si, bueno, yo voy a poner eto.dnvgl.com, se puede bajar el informe. Y si no, ir a la página de DNVGL, dnvgl.com, y ahí está el link al informe, tanto al informe 2019, en unas semanas, en septiembre saldrá el 2020, como a los dos estudios específicos sobre el impacto del COVID y sobre el impacto en los precios de mercado. Está bien. Bueno, muchas gracias por el interés. Santiago, James, Carolina, Leonardo, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por su tiempo, por sus experiencias, por compartirnos sus visiones y el de sus propias empresas. Y seguimos adelante entonces con el resto de los paneles. Anthony, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos y buenos días.